Se han cumplido ya 15 años de la desaparición de Jeremy Vargas y su familia sigue luchando para que se haga justicia. El pequeño Jeremy Vargas tenía tan solo 7 años cuando desapareció mientras jugaba en un descampado muy cerca de la vivienda familiar en Gran Canaria. En el día de hoy vamos a hablar con Itaisa Suárez, la madre de Jeremy Vargas. ¿Cómo estás, Itaisa? Pues bastante desesperada ya después de tantos años, siempre en la lucha y sin tirar la toalla. Son bastantes años y bastantes trabas que hemos tenido para llegar hasta aquí. Realmente ya muchísimos años, ya 15 años de la desaparición de Jeremy. Sí, y cuando nos demos cuenta ya hemos entrado en el 2023, en marzo se cumplirán 16 años. Que eso es lo primero que pensé cuando cambiamos de año, lo pensé enseguida. Digo, ya estamos a las puertas de otro año más, Así es. porque se van volando. Y para nosotros parece que fue ayer cuando lo teníamos ahí. Vale, lo primero que quería decirte que muchísimas gracias, Itaisa, por estar aquí en esta entrevista para nuestro canal y hablar de un tema tan complicado como es la desaparición de un ser querido. Gracias a ti por darle difusión. Nosotros en redes sociales vemos que este caso se movió mucho, sobre todo en la época también en televisión, pero con los últimos años se está moviendo también bastante por redes sociales, ¿no? Sí, entre redes sociales y televisión se ha movido muchísimo. La gente, la verdad, que me da muchísimo apoyo. Y gracias a eso fue que contacté, bueno, sin queriendo, ya cuando tenía todo perdido, contacto con el tío de Mariluz Cortés, bueno, hablando así, una conversación que teníamos entre los dos, y me dice, oye, ¿cómo es que han cerrado el caso de tu niño? Es el que me recomendó el abogado que tengo ahora mismo, a Marco García Montes. Ajá. Y gracias al estar conectados así en redes sociales, pues empezamos a hablar del tema y él me lo recomendó al día siguiente, ya me estaba llamando Marco, que ha sido el que ha podido reabrir el caso y llegar hasta donde hemos llegado ahora. O sea, actualmente, o sea, yo quería preguntarte cómo se encontraba el caso. Actualmente se encuentra abierto el caso, ¿no? Sí, el caso está reabierto, estamos a la espera del Instituto de Medicina Legal por el tema de la cianosis que padecía el niño, que es la prueba principal, la base de todo, porque el Rubio detalló muy bien, que el presunto sospechoso de la desaparición de mi hijo, detalla muy bien cómo el niño llegó de piel a su lado. Y eso no lo sabía nadie, sino la familia, los más cercanos, nosotros, los de cerca. Es un detalle importantísimo y el Instituto de Medicina Legal estamos a la espera de ese informe para que la jueza pueda practicar todas las pruebas y demás que mande nuestro abogado. Ujú. Vale, de eso hablaremos más adelante en la entrevista para contar un poco los sospechosos en este caso, que ha habido muchos, que vosotros en este caso ahora parece que solo tenéis un sospechoso, ¿no? Sí, de momento tenemos ese sospechoso, vamos, yo te diría de un 99%, un 99,9% de que es él. Y también lo opina lo mismo la Guardia Civil y tanto mi abogado como todos. Ajá. Ujú. Pero bueno, antes nos vamos a remontar ahora al año 2007, al 10 de marzo de 2007. Jeremy Vargas, un niño de 7 años, desaparece cuando jugaba en los alrededores de su casa en vecindario en Gran Canaria. Yo quería preguntarte cómo fue el momento de tú enterarte de la desaparición de Jeremy. Sí, bueno, nosotros los sábados siempre solíamos hacer unas reuniones familiares. Siempre venían mis cuñadas, mis hermanos, todos almorzábamos en casa de mis padres, pero en este día en especial, el 10 de marzo,
de 2007, pues mi padre había cumplido el día 9 y le teníamos preparado una fiesta sorpresa. Y iban a venir mis tías, iba a venir mucha gente. Entonces, la hora del mediodía, antes de que llegase la tarta y demás, pues decidimos ir a comprar unos pollos, yo y mi madre. Fuimos a otra zona de vecindario, porque realmente a mi padre, pues a veces le gustan de una friduría de otra, porque mucha gente me pregunta que por qué no fui al de la misma calle, que está allí mismo. Entonces, es porque a veces variamos y a mi padre le gusta uno en especial que se hacían antiguamente en otra zona de vecindario. Y en ese momento vamos yo y mi madre, compramos, llegamos y veo a mi hijo jugando en el solar. Ese fue el último momento en el que yo le vi. Cogí a mi hijo pequeño, Aidan, lo cogí en brazos, que era chiquitito en ese momento, y con Aidan en brazos le dije, Jerry, sube a comer. Y él me dijo, vale, mami. Y mi sobrino Ale, de 5 años, y mi sobrino Aarón, de 9, estaban jugando con él también. Ellos hicieron caso y Jeremy se quedó un poquito más. Entonces nosotros entramos en la casa porque el sol pega a la casa de mi hermana, y de la casa de mi hermana hasta la de mis padres, que allí vivía yo con ellos. Y esas fueron las últimas palabras que yo hablé con mi hijo. Me dijo, vale, mami. Y eso Eso lo fue lo último que te dijo Jeremy. sí. Me miró y dice, vale, mami. Se quedó, tenía un cubito y una palita, o sea, un palo de estos de madera. Le gustaba darle golpe al cubo, echar piedra dentro. Era un cubito de Lego, era grande, no era de playa, sino un cubo grande. Y en ese cubo, pues, le gustaba echar arena, piedra y jugar así con el palito y la hierba y demás que habían en el solar. Y Claro. siempre le gustaba quedarse un poquito más. Claro, cuando salió la noticia en España, a mucha gente como que le paralizó eso de que había desaparecido un niño tan pequeño a plena luz del día. Sí, es que es a día de hoy y me parece increíble que nos haya pasado esto de esta manera, porque es que estábamos ahí, o sea, fue a nuestras espaldas. Estaba mi padre afuera en la calle, estaba mi hermano, estaba mi hermana, mi cuñado, estaban las casas, yo no sé si has visto imágenes de cómo son dos casas, está la de mi madre, la de mi hermana y pega al solar. Entonces el Ajá. niño estaba jugando, el último que lo ve fue mi padre, que estaba arreglando la puerta, y le dice, Jerry, no pase, no estés entrando y saliendo porque se te puede caer algo encima, porque él estaba con las herramientas. Dice, vale, abuelo, y él se pone a jugar delante de mi padre con la arena, así, y está haciendo así con las manos, en la misma acera, pero ya se fue más adentro otra vez con el cubito y una cajita que tenía también, de cartón, y se metió en medio del solar, fuera de la vista de mi padre y de mis hermanos, en ese Cla- momento. claro, es que a mí siempre me sorprendió eso del caso, de que fue a plena luz del día y de que todos estabais ahí y no pudisteis ver quién se llevaba o a dónde se llevaban a Jeremy. Sí, bueno, de hecho una cuñada mía, la que venía a almorzar, que es la mamá del niño de 5 años, de mi sobrino, el de 5 años, cuando ella venía llegando, que venía llegando justo al momento de que nosotras íbamos subiendo y demás, un poquito después, yo miré el reloj y recuerdo que eran las 2 menos 10. Las 2 menos 10 faltaban 2 minutos cuando ella sube y dice, Jerry no está, porque mi madre la mandó a bajar. Y ella recuerda que cuando llega en el coche, había un coche blanco saliendo con dos ocupantes, iba muy despacio y uno de ellos la miraba. Pero mi cuñada, como antes ahí habían obras muchas veces, los Ujú. obreros salían y la piropeaban y cosas así, a ella le daba vergüenza y salía corriendo muchas veces, más que nada porque no le dijesen nada. Y ese día la obra pues no estaba en funcionamiento sino hasta cierta hora de la mañana. Y ya a esa hora que ella llegó no estaba. Entonces ella vio un coche y ella recuerda que uno de ellos tenía una gorra y que la miraba. Y haciendo como una media luna saliendo del solar.
Eso fue lo que ella vio. Es lo que ella recuerda, un coche blanco a la hora justa a la que ella llega de trabajar. Pero claro, no le dio importancia porque no había pasado nada. Ella entra, sube y recuerda que mi madre le dice, baja y dile a Jerry que suba a comer. Pues ya habíamos mandado a mi sobrino Alex, el de 5 años, le dijimos, dile a Jerry que suba a comer. Sí. Y mi sobrino dijo que Jerry no estaba. Entonces justo llegó su madre y le dijimos lo mismo, como ella sube y dice, Jerry no está, le dijo así a mi madre, Mima, es que Jerry no está. Entonces mi madre, yo estaba dándole de comer a mi hijo Aidan, el pequeño, y dice, ¿cómo no va a estar? Y bajó, miramos, o sea, miró mi madre primero y realmente no estaba en el solar, entonces pensamos que se había metido en casa de mi hermana. Eso fue lo que pensamos en un primer momento, de que podía estar en casa de mi hermana, que pega a la de mis padres, y empezamos a buscarlo entre las dos casas. Como vimos que no estaba allí, nos empezamos a asustar porque Jeremy es un niño, era muy hiperactivo, pero sí obediente. Y lo que no hacía era irse por sí solo a ningún sitio. Es más, si tenía que cruzar sola para ir al de enfrente, le pedía permiso a mi padre para que le cruzase, para cruzar la carretera y al de enfrente. Entonces, nos pareció que alguien lo había cogido desde el primer momento. Y desde el primer momento en el que yo me asomo al solar, lo primero que me doy cuenta es que el cubo está en la parte trasera del solar, zona a la que Jeremy no llegaba nunca. Siempre estaba así a la orilla, ahí, pero a la zona trasera del solar jamás. Y yo recuerdo que le dije a un hermano mío, cógelo con una servilleta y llévatelo para adentro y no lo toques. Y él me dijo, ya, no será para tanto. Digo, no me fío. Digo, aquí ha pasado algo. O Y sea, tú mi ya hermano lo cogió. Sí. o sea, tú ya desde el primer momento ya empezaste a sospechar de que podía haber pasado algo más grave de lo que podía haber sido irse a la casa de tu hermano o a la de tus padres, ¿no? Sí, porque él no llegaba a esa zona de atrás del solar. Él no llegaba. Y el cubo estaba allí. Y a mí me pareció extrañísimo que el cubo llegara ahí atrás. Yo le dije eso a mi hermano, cógelo con un papel, así se lo entregamos luego a los de la UCO. Y a día de hoy pues no pudieron encontrar huellas y demás de momento. O sea, no pudieron. Pero claro, si el niño lo tiró en el momento que lo cogieron, es una incógnita, pero sé que es el último juguete que le vimos todos en la mano. Todos los que vimos ayer, incluido el último testigo que le vio jugando con ese cubo amarillo. Así que llegar a un sitio donde él no llegaba nunca no era normal. Y llegó hasta la parte trasera del solar, que no era normal. Yo desde que me asomé y lo vi ahí atrás, sabía que algo había pasado. Y inmediatamente pues nos reunimos todos, empezamos a buscar y unos fueron a la Guardia Civil, yo, mi cuñada, mi hermana y mi hijo el pequeñito, que en este caso era muy pequeño, fuimos todos y pusimos la denuncia en policía local. Ese día había carnavales, era un desastre porque había carnavales. Entonces la cosa se complicaba un poco más. Y el policía me preguntó si era posible que se hubiera ido con un amiguito. Y yo le dije, mira, los amiguitos de mi hijo son solo sus primos. Entonces es imposible que haya salido a ningún sitio con ningún amiguito porque los amiguitos de él son sus primitos. Y ya está. Entonces lo tomaron muy en serio, tanto la Guardia Civil como la policía local, incluso habiendo carnavales, inmediatamente mandaron una patrulla a cada uno y estaban enseguida en el solar. En lo que no caímos fue en que pudiéramos tapar pruebas en ese solar porque enseguida empezamos todos a pisar. Y ya cuando trajeron a los perros, porque sí que trajeron incluso perros a ver si rastreaban, había pasado muchísima gente, muchísimos vecinos, eso se llenó muchísimo de gente y fue un desastre. Claro, realmente ahí podría haber habido otras pisadas o Sí, huellas de la persona que raptó a Jeremy. sí,
no lo pensamos, no pensamos en no dejar pasar a nadie ahí y hubiese sido algo clave, porque los perros podrían haber encontrado algo más, pero habían pasado cientos de personas dentro del solar, en la carretera, por las puertas de nuestras casas, todo aquello se llenó prácticamente de gente, tuvieron que cerrar las calles porque había entre prensa, policía, personas, todo el mundo quería ayudar y se organizaba la gente para ir a la batida y demás, y donde se organizaban casi siempre era pues en el solar, donde organizábamos la batida. Y ahí fue el primer error que cometimos, porque Claro. seguramente que algún rastro quedara ahí y a lo mejor los Y, perros pudiesen seguir algo, pero fue complicado. y la zona, o sea, la zona de vecindario donde vosotros vivís, ¿esa zona era problemática en esa época? Problemático en realidad son casi todos los barrios por aquí a su justa medida. Siempre siempre escuchas que o queman un coche o queman un contenedor o hay una pelea, algo, pero nada así grave que sea un barrio que diga, uy, sabe que tienes que ir armado o no sé. No es un barrio así, sino Ok. un barrio normal y corriente. Pero después de esa época sí es verdad que la gente tenía miedo porque no sabíamos quién se había llevado a Jeremy. Y todas las madres tú las veías y todos iban con los niños agarrados, pero ya no solo en esta zona, sino en toda la isla. Y yo creo que en el resto de España llegó a pasar que después de pasar lo de mi hijo, todo el mundo tenía miedo. De, después pasó el caso de Madeleine, pasó el de Marilú, incluso llegaron a pensar que podía haber una red de pederastas y la gente iba con miedo, se notaba el miedo de la gente con los niños, ya no se veía a los niños en los parques, las madres tenían miedo, antes salían solos con las bicicletas, antiguamente pues hasta yo de pequeña salía y me recorría todo el barrio, nunca hubo problema, pero Sobre después... todo también por vuestro caso, que yo recuerdo que en la televisión fue un boom totalmente. Sí, 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 eso fue demasiado. Yo me acuerdo que me asomaba y la calle era llena entera de periodistas y ellos esperaban que eso se iba a resolver en pocos momentos. Y cada vez que llegaba una ambulancia o algo estábamos temblando. Pues ellos era el protocolo tenían allí para cuando nos daba un ataque de ansiedad y demás. Cuando veíamos llegar a los policías, a los investigadores, y no había nada, eso era un bajón. Y así seguíamos, que desde un principio, desde un primer momento, ellos ya tenían algo. O sea, ellos buscaban un coche blanco. Ellos desde un principio tenían algo. Lo que Ujú. pasa es que hubo un error por parte de los testigos, que se entiende porque los coches son parecidos. Eh, Ellos buscaban un Opel Corsa blanco con una pegatina de una palmera. Y el coche real era un Renault Oasis, que era el de la pegatina de la palmera. Pero claro, son dos coches que son bastante parecidos. Entonces los testigos pues se equivocaron en la marca del Fue vehículo. una confusión, ¿no? Sí, se buscaba un Opel Corsa blanco ya desde el principio, desde el primer momento de la desaparición de mi hijo, que se había visto circulando en dirección contraria a esa hora, entrando en el solar delante de mi padre, que mi padre no se dio cuenta porque estaba enredando en la puerta, estaba trabajando en Claro. la puerta y no lo vio, pero hay testigos que sí lo vieron, entrar en dirección contraria. Y luego este testigo que en ese momento tenía 11 años, un niño serio que hoy en día es hasta arquitecto, él lo recuerda como si fuera ayer, él dice que recuerda la pegatina y la pegatina ponía Oasis y era de una palmera y el coche muy sucio, le costaba, de hecho casi choca con el coche porque al ir a pasar iba tan despacito que incluso casi lo choca y dice que le dio tan mal rollo que casi se queda hasta con la matrícula, pues le dio muy Ostras. muy mal rollo Ujú. y a día de hoy lo recuerda como si fuera ayer. Él siempre ha dado las características del coche, él pensó que era un Opel Corsa blanco
Resulta que por eso no encontraban la pegatina, pero cuando le enseñan la pegatina del Renault Oasis años después, porque este hombre comete otro delito con otro menor, y empiezan a mirarle sus antecedentes y resulta que en esa época de la desaparición de Jeremy, él tenía un coche Renault Oasis con una pegatina. Entonces de ahí empezaron a tirar el hilo, le enseñaron la pegatina al chico, dice, esa era la pegatina del Opel Corsa. Y claro, ya llegaron a la conclusión de que no era un Corsa, era un Renault Oasis y si en esa época se hubiera dado esa descripción del coche, lo hubiesen pillado bastante pronto, porque habían pocos con la pegatina. Claro. Ujú. Así que fue un error, pero claro, es entendible porque los coches son parecidos, bastante parecidos. Y bueno, un poco esas pruebas que tú estás comentando, que justo también salieron hace poco en varias noticias sobre esas pruebas, sobre la equivocación. Pero un poco, antes de todo eso, eh, yo quería preguntarte cómo ha ido cambiando tu prisma de cómo fue desde que desapareció Jeremy hasta el día de hoy. ¿Cómo fue cambiando tu forma de ver las cosas? Pues bueno, al principio para mí fue bastante difícil de aceptar que no, una desaparición de un niño de 7 años, mi hijo de 7 años, eso era para mí una cosa, una pesadilla que yo parecía que no estaba, no sabría explicártelo, estaba en otro mundo. Estuve ingresada, de hecho, en salud mental, porque no podía resistir, y estuve en una época bastante mala. Me costó bastante aceptar que mi hijo estaba en paradero desconocido, que no sabía nada de él, y encima tenía que criar a otro menor, a otro niño que no me veía capaz, yo no me sentía capaz de nada. Eh, Al principio quería pensar que estuviera vivo, pero algo me decía que no. Algo me decía que había pasado algo malo. Después tuvimos que pasar por muchísimas llamadas falsas, tuvimos que pasar por muchísimos videntes que nos hacían ir a sitios, por un sueño, por lo que fuera. Está bien que a lo mejor la intención era buena, pero a nosotros nos trastocaban o te llamaba y te decía, pues yo soy vidente, creo que al niño le ha pasado esto y demás. Entonces ya en esos momentos llegamos a la conclusión de que yo no podía estar en el Ujú. teléfono porque me afectaba bastante. Y pusimos a una de mis cuñadas al teléfono. Yo no contestaba las llamadas, sino era ella la que se ocupaba y demás, aunque también la afectó bastante, pero ya yo no me veía capaz de atender ninguna llamada ni a ninguna persona, incluso si, tenía ese cierto temor a que me hablasen por la calle a ver qué era lo que me iban a decir, porque sentía dolor, mucho dolor de lo que pudiesen pensar o decirme, ese niño ya, cuando me decían ese niño ya, a mí me partía el alma, yo no quería escuchar eso, yo no quería escuchar ese niño ya, a mí me dolía. Yo quería pensar que lo iba a encontrar, que podía haber sido un caso como la niña de Austria, que Claro. estuvo ocho Ujú. años y demás. Pero, claro, ya fueron apareciendo más cosas y demás. La investigación de la policía duró 9 años y ya cuando me entero de la realidad, el cambio fue ya brutal. O sea, cuando ya me entero de que cae en manos de un pederasta y que prácticamente ya se sabe que no está con vida, y eso fue otro palo para mí cuando ya había salido para adelante. Tuve también otro bajón grande, lo pasé bastante mal, me costó aceptar que mi hijo no está con vida, porque eso ya es una cosa que está más que clara. Y me costó muchísimo, muchísimo. Me costó, bueno, de hecho a día de hoy no me lo quiero creer, que está así. Y conservo todas sus cosas, la habitación, conservo todo. No lo quiero quitar, quiero tenerlo ahí y es lo poquito que vamos a tener Claro. de él y todo apunta a que pueda estar en un vertedero y de haber pasado todos esos años sería prácticamente imposible y lo digo porque el presunto asesino
pues lo cuenta un interno en la cárcel. Entonces, al darle los detalles de la cianosis que padecía el niño, de demás, yo me creo completamente todo el testimonio. Es una persona que no ha estado aquí en Gran Canaria nunca, el otro interno, y dio detalles del vertedero que solo se saben estando aquí. Entonces yo sí, yo le doy credibilidad, hablé con él directamente también. Tuve la posibilidad, gracias a un periodista de Ana Rosa Quintana, Alex Rodríguez, que ahora está en Miami, pues me dio la oportunidad de hablar con él antes de que se emitiera la entrevista que le habían hecho a este interno de Algeciras, que ya estaba fuera de la cárcel cuando se la hicieron. Entonces le dije que sí y él me contó todos los detalles, me contó todo y a mí me quedó más que claro que esta persona fue la que se llevó a nuestro niño y que mi hijo no está con vida. Tal cual le contó, me Claro, lo creí. porque hubo esa entrevista en el programa de Ana Rosa que se hizo bastante viral. Él era un preso que estaba juntos, o sea, no sé si estaba en la misma celda con el presunto autor de la desaparición de Jeremy Vargas, Antonio Ojeda, ¿no? Sí, él estaba por delitos menores y claro, solían poner al rubio con gente que tiene cosas menores para que no le hiciesen daño y demás. Entonces le ponían un preso de confianza para que no se hiciese daño y demás y una persona que no le fuese a atacar. Entonces este interno era por tema de cosas menores y estaba ahí por pocos meses y me contó todo. Él me contó todo lo que le dijo el Rubio, incluso dijo que tuvo hasta pesadillas, me lo contó llorando, que él tiene un hijo y que él no quería ningún beneficio, que lo que había dicho el juez no era cierto, porque él no quiso nunca ningún beneficio ni penitenciario. Entonces, o sea, yo tengo aquí de algunos medios que el 1 de junio del 2016 la Guardia Civil localizaba a un sospechoso por la desaparición de Jeremy, que era en este caso Antonio Ojeda, apodado como El Rubio. Este se encontraba en la prisión de Algeciras desde 2015 ya por abusar de otro menor. Sí, ese otro menor fue también vecindario en otra zona de nuestro barrio, bueno, la zona de Doctorá, un poquito más lejos, y ese niño tuvo la suerte de poder escapar. Tenía más o menos las mismas características Ajá. de Jeremy, era rubito, muy parecido, y más o menos la misma edad, 8 años. Tenía 8 añitos por ese tiempo. Y, o sea, ¿a cuánto estaba realmente, o sea, el niño que abusó Antonio Ojeda, ¿a cuánto estaba de vosotros? O sea, ¿estaba lejos o era en el mismo...? El mismo, bueno, no se puede decir el mismo barrio, el mismo municipio. El mismo municipio. Ah, ok. En la zona de Ajá. Doctoral, nosotros estamos en la zona de Los Llanos, pero es el mismo municipio, de nuestro mismo municipio. Entonces, él se lo lleva a una yabola que tiene y él cumple condena por ese menor. Pero él estuvo un mes sin decírselo a la madre. Se lo dijo a los amigos, el niño, por miedo. Se lo mantuvo Sí. callado. También se lo llevó de día, en las horas del mediodía, mismo modus operandi. Le ofreció una bicicleta y se lo llevó engañado. Y cuando el niño quiso irse, lo agarró fuerte y se lo llevó a la chabola y lo forcejeó. Así Y este niño consiguió escapar, ¿no? sí, por lo visto cuando terminó de abusar de él, el rubio quedó dormido y el niño pudo medio desatarse. Incluso dice que iba con poca ropa cuando salió de la yabola y echó a correr. Y después el mismo Rubio se presenta en la Guardia Civil a decir que ha visto cómo le hacen eso a ese niño, otra persona a la que acusó cuando pasó lo de mi hijo Jeremy, que le dicen el Tani, y es un vecino que no tiene absolutamente nada que ver, y él le acusa, y entonces la Guardia Civil empieza a ver que hay similitudes desde ese momento que él se presenta
acusando a la misma persona. Luego al mes llega la madre denunciando que habían violado al menor y demás, y empezaron a encajar piezas. Entonces se dan cuenta de que está acusando a la misma persona que acusó cuando pasó lo de mi hijo, porque también dijo que había sido el Tani, también, junto con él, y todo lo que había hecho, era todo culpa del Tani. Él lo cuenta en segundo plano, siempre. Pero la casualidad que vuelve a nombrar a este hombre es la otra violación del otro menor. Y ahí les llama la atención a la Guardia Civil, cuando empezaron a mirar los testimonios. Y la empezaron a investigar. Y miraron 2007 tenía un coche, el de la pegatina y demás, y empezaron a encajar piezas de que encajaba con el perfil que estaban buscando. De hecho, él mismo, en un programa de Antena 3, él cuenta, era un Renault Oasis y era yo, lo dice así en la entrevista. Lo que pasa es que los municipales no me hicieron caso, fue lo que dijo él, por lo visto, que el que estaba allí era él. Él se posiciona a la hora de la desaparición del niño allí, pero él dice que él ve como lo coge, él siempre ve, pero no es. Y lo que ocurre con este niño es lo mismo, él dice que él vio cómo le pasó, pero que él no tiene nada que ver. Y entonces el niño directamente le acusó, desde que le pusieron con unos cuantos hombres más, el niño lo reconoció inmediatamente y dijo, no, es este. Y ahí empezaron a encajar piezas. Según la versión de los internos que estabas comentando antes, al parecer esta persona, el rubio, no escatimó en detalles. O sea, les confesó que el niño se puso azul. Sí. Y él era cianótico, me dijiste, ¿no? Sí, nosotros nunca le habíamos dado esa importancia a la cianosis porque la relacionábamos con los broncoespasmos que sufría el niño. Porque el niño él nació prematuro. Al nacer prematuro los pulmones de él no estaban bien desarrollados, entonces después del nacimiento tuvo una bronquiolitis. También después de nacer tuvo un episodio de cianosis, también lo tuvimos, que no sabíamos cómo se llamaba, decíamos que se quedaba azul y pensábamos que era, bueno, de hecho sí que es de la falta de aire, decíamos falta de aire, pero no sabíamos que eso se llamaba cianosis hasta que no nos lo explicó nuestro abogado y le dio la importancia que eso tenía, porque el niño sufría esos episodios muchísimas veces hasta por estar jugando demasiado, o la típica calima que suele haber aquí en Canarias, la calima, antes de llegar, ¿sabe lo que es la calima? Sí. Cuando llega la calima, pues antes de llegar el episodio de calima fuerte ya le estaba malo, y muchas veces ya él tenía un tratamiento fijo, ¿no? Tenía el Ventolin, tenía el Pulmicor, y se lo dábamos, pero muchas veces ya cuando llegaba la calima, no nos quedaba otra que llevarlo a urgencia y que le pusieran allí el oxígeno y demás, porque empezaba a quedársele la piel azulada y el médico nos decía, si ves que respira con la barriga, que veíamos que respiraba con la barriga en vez de con el pecho, vengan acá y se le pone un aerosol aquí. Y muchas veces lo teníamos un montón de horas en urgencia con aerosoles, oxígeno, por el tema del color de la piel y lo que es la falta de aire, que por lo visto eso lo ocasiona la falta de aire. La cianosis es provocada por la falta de aire y provoca una coloración azulada. Y eso es lo que él detalló, que no habíamos dicho nunca. O sea, jamás se nos ocurrió decir a la tele porque no lo tomamos nunca en cuenta. De que eso, claro, o sea, realmente, ¿quién sabía esto? Pues muy poca gente. Lo sabía el entorno muy cercano. O sea, mis padres, su padre y mis hermanos. Más nadie. Ni siquiera mis tíos, ni mis tías, ni nadie de la calle. Solo los más cercanos, los de la casa. Los de nuestra Claro, casa. o sea, era realmente imposible que un interno que estaba en la celda con Ojeda supiera que él tenía cianosis. Sí, es que es imposible.
Y además lo detalló tal cual, porque dice, el niño llegó de piel azulada, de piel azulada. Está dando el detalle clave, porque es que no es que se le quedara la cara, no, el niño se quedaba de piel azulada. Y más en un episodio de estrés, como podría ser que le pusiera, porque él habla de que le pone algo en la nariz, y el niño es asmático, o sea, tenía episodios de asma y demás. Si le puso algo aquí, le provocó inmediatamente la falta de aire, y la falta de aire es lo que provoca que la piel se le quedara azulada. No es que la cianosis sea una enfermedad, sino que es provocada por la falta de aire. Realmente parece que hay como bastantes pruebas, ¿no? O sea, Sí. Hay bastantes pruebas. También nos toca un juez que no quiso nunca admitir ninguna de las pruebas y testimonios. Lo tuvimos todo en contra en todo momento. Estuvo 5 años, o yo creo que hasta más, creo que más. Desde el minuto 1 que llegó, se puso en contra de la Guardia Civil. De hecho, incluso tuvieron que multarlo y expedientarlo, y aún así no lo quitaron del caso. Y gracias a Marco García Monte, que es nuestro nuevo abogado, que ha batallado bastante sí. y en este último momento, porque él mismo reabrió el caso, el otro juez, que no quería nada, de nada de lo que le trajera, él reabre el caso y prácticamente me interroga a mí. Me interroga el 5 de noviembre del año pasado, no, del otro, anterior. Ya hace ya que se reabrió el caso más de un año. Y me sienta allí y en vez de buscar, o sea, de recoger la información que yo le estaba dando, me estaba interrogando. Estaba buscando un fallo para cerrar el caso y salí bastante enfadada de allí, tanto yo como mi abogado, porque le estamos entregando algo y él empieza buscando trabas y digo, esto no puede ser. Y mi abogado estuvo hasta por recusarlo. Tuvimos la suerte Ujú. que en la siguiente prórroga de la reapertura, que cada 6 meses hay que pedir una prórroga, pues se fue, no está, y hay una jueza. Y la jueza ya pidió al Instituto de Medicina Legal el tema de la cianosis del niño, si era perceptible o no. Ese informe lo ha pedido los forenses. Es verdad que se está retrasando un poco, pero ya se ha hecho algo que no se ha hecho en 5 años, porque este juez no ha hecho absolutamente nada. Lo único que hizo fue cerrar el caso, nada más llegar, y nos vimos bastante pues, mal para poder abrirlo, porque si no hubiera sido por Marco, yo creo que no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos ahora. Y deseo y espero que el Instituto de Medicina Legal pues, pueda aprobar lo que pasaba con el niño, pues le hemos entregado todos los informes médicos de Jeremy desde que nació hasta el último día que estuvo, y de hecho 2 semanas antes de la desaparición tuvo un episodio de falta de aire, que es lo que pone en el informe, falta de O aire. sea, días antes. Sí, y la falta de aire es lo que le producía a él la cianosis, porque es lo que me decía la directora del centro de salud. Me decía que era lo que estaban pidiendo, porque la cianosis no es una enfermedad, es una cosa que ocurre tras pasar la falta de aire. Entonces, él quería un informe donde pusiera cianosis, y cianosis si lo pone de cuando estaba en neonato, que era un bebé, pero en los informes de más grandes lo que ponía falta de aire, en todo, falta de aire, falta de aire. Pero a raíz de la falta de aire era la coloración azulada, que ya nosotros prácticamente estábamos acostumbrados a que pasara, y mucha gente veía al niño así y decía, ay, este niño se está asfixiando, parecía, pero ya nosotros lo teníamos controlado, sabíamos que le Mm. teníamos que dar los aerosoles, llevarlo al centro de salud, y allí pues ya incluso después de salir al centro de salud, se le quedaba alguna coloración por aquí y en la frente, que de hecho le hago entrega al juez de una de las fotos donde queda un resto de esa coloración azul que se le quedaba al niño en la piel, y después como hasta amarillento se quedaba. Cuando se quedaba hasta como pálido y con esa coloración un poquito aquí. Después de pasar el episodio se quedaba así, y yo le hago entrega de una fotografía del niño ya después de ese episodio. Y aún así no quería seguir, pero ahora hemos tenido la suerte de que se ha cambiado al juez, hay una jueza, y que
de momento pues ha pedido al Instituto de Medicina Legal esta prueba que es importante. Ok. Ujú. Veremos entonces cómo avanza sobre esas pruebas. Y del Rubio, esta persona cumplió una condena de 5 años, si no me equivoco. Sí, 5 años. Pero el otro Y menor, actualmente no está en la cárcel ya, ¿no? no, él ahora mismo está libre, tiene, por lo que me han comentado, tiene una pensión, vive en una pensión y está libre completamente. Él come de la caridad. Bueno, de hecho lo han contado en un programa hace poco, en el programa de equipo de investigación, y incluso salió por donde andaba y demás. Y él lleva vida normal y como si nada. Es increíble, la verdad. Ya no solo por mi hijo, sino por el otro menor. Que hay que recordar que está el otro menor, que también le pasó lo que le pasó. También yo quería comentar que en este caso, o sea, a mí una cosa que siempre me sorprendió es que siempre hubo muchos investigados, siempre hubo muchos sospechosos en este caso. Sí, Eh, sí, en un inicio, o sea, también se sospechó de que podía estar involucrado el caso de Jeremy al caso Karate de Fernando Baena, que era un profesor de karate que protagonizó uno de los mayores casos o el mayor caso de pederastia en España en 2010. sí. Nosotros teníamos la corazonada de que no, porque Baena directamente no le dio clases a Jeremy nunca. Sí es verdad que Baena fue profesor del profesor de Jeremy, pero cuando nosotros lo llevamos a la exhibición, lo llevamos en nuestro coche y lo llevamos con nosotros, porque era pequeñito. Entonces, nunca tuvo contacto directo con esa persona, entonces era imposible que Jeremy conociera a Baena y demás. El profesor sí, pero su profesor era otra víctima de esta persona. Y esto se descubre mientras investigan la Claro. desaparición de Jeremy. Entonces, a través de la investigación de Jeremy, pues claro, dieron con esta persona. Todo el entorno de Jeremy fue investigado, pero yo desde el primer momento sabía que no tenía nada que ver porque es que el niño iba al gimnasio conmigo, de hecho, íbamos los dos juntos, él hacía karate, yo hacía pesas, y yo lo veía adentro, y siempre estábamos juntos. En ese sentido, nunca estuvo solo con ningún profesor ni nada. O sea, que lo tenía clarísimo que no era, no iba a ser él. Uh-huh. También se investigaron a 3 pederastas escoceses. Incluso, o sea, que ellos estaban cuando fue la desaparición de Jeremy, ellos estaban en Gran Canaria y después fueron investigados porque estaban en la cárcel allá en Reino Unido. Sí, eso se investigaron porque estaban viviendo aquí en vecindario, por lo visto. Ajá. Y por lo que yo sé, por arriba, habían matado a la madre de una niña de la que abusaron, o un niño o una niña, eso me habían contado. Y tampoco creí, yo no recuerdo ver, o sea, extranjeros así por la zona. Me parecía extraño de la furgoneta verde que decía que tenían y demás. Ellos estaban en vecindario, pero no en los llanos. Por lo visto tenían una tienda de animales en la zona de vecindario, en el mismo municipio, pero por allí no me sonaba de ver las caras. De igual manera, en esos momentos sí es verdad que siempre se te queda la duda, pero no tampoco lo más que cuando nos enseñaron la foto del rubio, precisamente quien la conoció fue mi padre, porque mi Uh-huh. padre era el que sacaba a los chiquillos a jugar con las motos y decía que él se ponía allí, en el palo donde apareció el cubo. Por eso fue que mi padre, que el rubio decía que mi padre lo iba a conocer, pues desde que viera la foto. Ahí sí ya lo creímos más sólido, pero en los otros sospechosos que nos trajeron
nunca tuvimos algo o sea, tanto miedo como ya aquí, como en este. Sí, sí. También por mencionar, el 19 del 3 de 2007, la Guardia Civil detenía a un hombre de 27 años que era un vecino acusado de extorsionaros a vosotros, que os pedía 6.000 euros por la liberación de Jeremy. Sí, esto es un vecino del Cruz Arinaga que no lo hace directamente a nosotros, sino al 112, desde un móvil sin tarjeta, creo recordar, porque no tenía saldo. Fíjate cómo estaba. Y iba a coger a su propia hija, vestirla de niño y a entregarla a la Guardia Civil diciendo que era Jeremy. Y llegamos a juicio. Cuando llegamos a juicio, no le imputaron nada porque no llegó a cometer el delito. Entonces, pues lo dejan en libertad por eso, porque no llegó a cometer el delito. Pero la verdad que yo me quedé un poco alucinando, escuché la llamada, porque decía que pedía 6.000 euros, o sea, 6.000 euros no, decía 1.000.000 de pesetas, ni siquiera decía euros, que quería 1.000.000 de pesetas por Jeremy, y si no, que lo iba a matar y demás. Y lo pillaron enseguida, como la Guardia Civil lo pilló enseguida, pues decía el juez en ese momento que no se le podía imputar el delito porque no llegó a cometerlo. Bueno, Así que vosotros ni os lo creísteis, ni por asomo al inicio de eso. Que va, ¿no? Eso ya te digo, fue una llamada al 112 y la escuché la primera vez en el juicio. Y me quedé un poco así, porque sí es verdad que cuando me entero de la detención de este hombre, me entero por los medios de comunicación. Entonces ahí se me asusté un poco. Me entero por los medios de comunicación de que hay un detenido y que había pedido un rescate y demás, pero en cuanto hablo con los guardias civiles me comentan lo que pasó y ya nos tranquilizamos. Pero la verdad que lo que hizo es fatal. La verdad que, y encima a su hija la conocía yo, porque es la hija de una amiga mía que estuvo con él. Y me dio mucha pena de pensar que esa niña tenga un padre de esa manera. Así es. Increíble. La verdad que sí. Y bueno, no sé si me estoy dejando alguna vía de investigación que hubo en su momento o algún sospechoso. No sé si tú te acuerdas de alguno más o alguna cosa que se investigara en su momento. Investigaciones hubo muchas. Lo que es vecindario parece que es pequeño, pero aquí hay muchísima gente que tenía delitos por muchísimas cosas. Y ellos tuvieron que trabajar. ¿Cuánta gente Sí. vive en vecindario? Pues no sabría decirte exactamente, pero es un municipio grande, Es grande. bastante grande. Okay. Sí, aunque parezca que no, es bastante grande. Luego, la isla parece pequeña, pero para los investigadores fue uno de los casos más difíciles de la historia en esta isla y lo que han encontrado en esta isla. Porque lo que han encontrado en esta isla, como por ejemplo, habían encontrado a un criminal buscado por la Interpol que estaba viviendo por aquí, que se sometía a cirugías en la cara y estaba escondido aquí en el barrio, en Los Llanos. Wow. Buscado por la Interpol, que era un atracador y asesino y no sé qué más cosas era. Estaba buscado por la Interpol y lo encontraron aquí buscando a Jeremy. Ellos dijeron que hicieron limpieza aquí, en la isla. Wow. Porque había de todo. Y en esos entonces, pues, tanto los de Reino Unido, que no eran de aquí, había muchos que estaban aquí escondidos en la isla. Pues toda esa gente que vino escondida aquí, en la investigación de Jeremy, muchos cayeron y en sus países las leyes son más duras que aquí. Como es, por ejemplo, el caso de los pederastas, ellos ya tienen cadena perpetua allá. Ellos de allá no salen ya. Y este criminal, no sé qué es lo que pasó con él, pero yo recuerdo eso, que cuando pasó, que habían detenido, me habían dicho que era aquí cerca, yo me quedé alucinando, digo, no puede ser tan cerca de la casa
un criminal en serio que estaba buscado por la Interpol Increíble, ¿eh? y estaba aquí viviendo cerca. O sea, se podía decir que de la desaparición de Jeremy, con la investigación tan gigante que hubo, llegaron a ver a conocerse otros casos o a investigarse a muchas personas que salieron a la luz a raíz de la desaparición de Jeremy, ¿no? Sí, como por ejemplo redes de pederastia, también desarticularon muchas. De hecho, en una de ellas, que pasó a los pocos días después de la desaparición de mi hijo, pensaron que ahí podía estar Jeremy y casi estaban seguros, porque había a lo mejor, no sé si fue una foto de un niño que vieron en los ordenadores que se les pareció. Y ellos ya daban por hecho que Jeremy estaba. Y esa red era grande, era una red de pedófilos grande que había en esa época. Wow. Y también la acogieron y a muchísimos delincuentes peligrosos que habían en la isla, pues buscando a Jeremy, se resolvieron muchos casos pues que estaban ahí. Luego la gente caminando, siempre llamaban también a la Guardia Civil para darle pistas, si habían pasado por algún sitio, decirle, mira, hemos pasado por aquí, no hemos visto nada. ¿Sabe? La gente que decía senderismo y demás, pues iban haciendo senderismo y a la vez, pues buscando a Jeremy. Todo el mundo estaba volcado en encontrar algo del niño. Bueno, yo recuerdo que en la época salió una noticia de unos huesos que había encontrado investigando justo en la zona donde desapareció Jeremy. Sí, ¿Vosotros qué pensasteis justo en ese momento? ay, en ese momento sí fue horrible. Ese momento fue horrible para nosotros porque ahí sí que pensamos que podían haber sido los restos del niño porque era un cráneo muy pequeñito. Y pensamos que era el niño. Entonces, gracias a Dios, los forenses vinieron rápido, incluso en el mismo día, porque la Guardia Civil, yo recuerdo como si fuera ayer que fue un domingo, que a nosotros Sí. nos extrañó que viniese la policía a hablar con nosotros, pero ya una vecina vino y nos dijo, acaba de aparecer un cráneo allí en el Canario, y nos asustamos muchísimo. De hecho, los guardias civiles estuvieron allí con nosotros, uno de ellos, hasta que llegó el forense y los llamó y les dijo que fueran. Entonces, al rato nos llegó la noticia de que se trataba de un cráneo que habían cogido del cementerio, a lo mejor para temas de rituales y demás. Porque yo recuerdo que habían dicho que como eso que le hacen la autopsia, tienen una marca o algo así. Y, y era de una mujer, era el cráneo de una mujer, parecía pequeño, pero era de una mujer. Así que nos aliviamos y gracias a Dios que todo fue rápido, porque si hubiéramos estado varios días sin saber si era o no, Hubiera fue sido un horrible, machaque ¿no? psicológico muy fuerte, demasiado fuerte Claro. para nosotros. Fue un susto grande esa vez. Ahí todavía no sabíamos si había culpable, no sabíamos quién era, nada. Eso fue horroroso. Y en todo el proceso de la desaparición de Jeremy, ¿quiénes son como las personas que han estado más a tu lado? En realidad toda la familia hemos hecho piña, eso siempre ha sido así. Y para lo que necesitemos, pues siempre estamos toda la familia arropada, mis tíos, mis hermanos, todos. Siempre hemos estado para lo que haga falta con lo del niño. Mis padres son un punto de apoyo fuerte, lo han sido desde que el niño nació, porque yo tenía 16 años cuando tuve al niño. Entonces mis padres fueron mi punto de apoyo grande para Claro, poder 16 criarme. años tenías tú. Sí, era una cría y ellos fueron los que me ayudaron a criar al niño. Y el punto de apoyo más grande pues siempre ha sido ellos. Yo vivía en su casa y sí que estuve viviendo con el padre de Jeremy y luego nos separamos y ya yo tenía otro bebé con él. Con 22 años tenía 2 hijos con él. Y también Aidan pues se cría también en casa de los abuelos hasta cierta edad, hasta que ya
bueno, pues empecé con la nueva pareja mía y ya me busqué una casa. Pero Claro. Ujú. Aidan también se medio crió, se puede decir, también allí en la casa de los abuelos. Y el padre de Jeremy Vargas siempre estuvo como involucrado, activo en la búsqueda de Jeremy. Sí, lo que pasa es que ya nosotros estábamos separados, entonces él por su lado, yo por el mío. Claro. ¿Sabes? Que Ajá. a lo mejor la policía le mandaba a él a hacer sus cosas o sea, las reuniones que hacían conmigo no eran las que hacían con él, sino por separado. Siempre hemos tenido todo por separado, menos el abogado. El abogado sí, cuando viene, pues nos reúne a la familia, llama al padre, me llama a mí, y ya es distinto, pero cuando era el tema de guardias civiles y demás, pues era siempre por separado. Ya él estaba con otra chica y demás, y tenía su vida y yo la mía. Entonces, pues ellos no, o sea, tanto a la familia de él, porque eran, aparte también, pues tiene su madre, sus hermanas y demás, pues tenía su círculo de familia. Los atendían aparte y a nosotros aparte. Entiendo. Ujú. ¿Y tú cuando viste la noticia que salía hace unos años de que el padre de Jeremy Vargas quedaba en libertad con medidas cautelares tras ser acusado por segunda vez de agresión sexual a una menor, ¿qué pensaste cuando leíste esas noticias? Yo es que, ¿sabes? Yo prefiero no meterme en eso porque además el padre de mi hijo Aidan se puso bastante mal. Yo creo que eso, Ujú. como es un tema aparte, yo me mantuve al margen, no quise ni opinar, ni entrar, ni salir. Yo llevo ya, o sea, hemos separado 17 años y prefiero mantenerlo al margen y también el respeto hacia mi hijo Eidan, que es su padre y demás, Claro. y preferí pues no, o sea, públicamente, lo que es públicamente, pues no hablarlo. Y sí, hablar con mi hijo y demás, él va a ver a su padre y él está, ¿sabes? No que tengamos mala amistad ni nada. Pero nunca he querido opinar de esas cosas porque yo creo que no debo porque el tema nuestro es Jeremy. Entonces, pues eso es una cosa que aparte yo no sé, porque no tengo ni idea. Ok. Y, Ujú. y lo mejor es que el respeto y demás. O sea que Vale, vale, sí, sí. Y en calidad de llamadas y fotos y vídeos, que esto es algo que casi siempre pregunto en estas entrevistas de desaparecidos, ¿vosotros a lo largo de estos años habéis tenido muchas? llamadas, muchísimas. Llamadas, tuiteros que me hicieron muchísimo daño. Por ponerte un ejemplo, una de ellas Ajá. era Sara Billín, que de hecho ahora es como muy Muy famosa. famosa, Sara Billin, ¿no? ¿Eh? O sea que Sara Billin es una streamer muy famosa. Si te digo la verdad, no sé quién es porque yo no veo esos canales, pero sé que en su momento hacía humor negro, le llamaban. Y Ajá. recuerdo que hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo Jeremy, hacia mi hijo Jeremy. Y ya le pedí por favor que parara y se reían en grupo y yo tuve que denunciar con una tal aparcada o un tal aparcada, porque yo creo que era un hombre. Auronplay me pidió disculpas en ese momento. Yo tuve que denunciar porque las cosas que me ponían eran gravísimas. Esto fue en 2013, por allá por el 2013. Las denuncias se archivaron todas, como suele pasar con el caso nuestro. No llegó a nada, pero las cosas que esa señorita y el grupo de humor negro se llamaban Comando Troll, por ese momento hicieron a nuestra familia fueron muy graves. Yo las califico de graves, porque a mí yo tuve que tomar incluso medicación por los ataques de ansiedad que me hicieron pasar. Incluso tuvimos llamadas Wow. telefónicas, incluso. Pero Y de ese grupo. ¿cómo? O sea, las llamadas telefónicas eran de ese grupo que estás comentando. Sí, ellos empezaron, pero no solo conmigo, sino también se lo hacían al padre de Marta del Castillo.
Yo recuerdo que el mensaje de ellos para reírse de Marta del Castillo era glu, glu, glu. Ponían así, como que se estaba ahogando y ese era el mensaje, eso era referido a Marta del Castillo para reírse de mi hijo. Hicieron incluso fotomontajes, hicieron llamadas, e incluso localicé a una de ellas en mi barrio, en vecindario, que colaboraban en el mismo grupo donde estaba Sara Villín, que era la actual novia en ese momento de Auron Play, que yo lo Ajá. recuerdo, que de hecho en uno de los momentos en los que recibí uno de los mensajes sé que estaba con él porque había un directo en YouTube y sé que él estaba ahí y yo lo dije. Y él me manda un mensaje y me pide disculpas. Y yo digo, yo si yo tengo una pareja que hace estas cosas, yo no la dejaría. O sea, vamos, que si está al lado mío una persona así, le llamo la atención o lo siguiente. Wow. La verdad es que estoy flipando completamente. No, o sea, no tenía para nada constancia de esto que La estás Sara contando. Virgin, esa que era una media niña o no sé lo que era, si era mayor de edad o no, era mala, mala, mala. Te lo puedo asegurar, tengo los tweets denunciados, o sea, lo denuncié. En 2013, de hecho, yo tuve que tomar más tratamiento del que estaba tomando por el daño tan grande que me hicieron entre Aparcada, era el NIC, Aparcada, Berlustiño, me acuerdo que se llamaba uno, o el Berlu, le decían Berlu, Aparcada, Sí, sí. y la Sara Villín, y se llamaba el Comando Troll, y molestaban muchísimo, incluso se Wow. reían de los niños con cáncer, y a mí en especial me hicieron bastante, bastante daño. Yo Pero, recuerdo que ¿qué cosa? O sea, vosotros tenéis los tweets que esta gente ponía en Twitter en aquel momento. tengo una denuncia que tengo guardada en donde se ven algunos, porque ya hace tantos años, bueno, de hecho sí creo que si lo buscas por internet te salga alguno de Aparcada, que me ponía, mientras tú te molestas denunciando, hay gente penetrando el cadáver descompuesto de tu hijo. Eso no se me olvidará en la vida. Ese era del tal Aparcada que tiene directos hechos con Auron Play. De hecho, hay directos que tiene hechos con ellos, sé que eran amigos. Y a mí eso me dolió bastante y también me llegó a decir que mi hijo estaba tirado en una cuneta, llegaron a hacerme fotomontaje con la cara de Jeremy como si estuviese muerto en el suelo decían que le iban a dar un vaso de leche, el vaso de leche al lado y un cuerpo acostado como si estuviese muerto. Me hicieron un montón de cosas así, yo la Madre denuncié en su mía. momento, la denuncia en delitos telemáticos de la Guardia Civil y la jueza no ve que eso fuera a más y me lo archivó en su momento. Pero a mí me hicieron muchísimo daño. De hecho, uno de ellos se hizo pasar por Guardia Civil para conseguir mi teléfono personal, que eso es un delito. Es un delito que intento conseguir mi teléfono haciéndose pasar por Guardia Civil y lo hicieron. Hicieron eso, se hicieron pasar por Guardia Civil y el teléfono que está en los carteles es el de mi hermano y me llamaron haciéndose pasar por policía hasta que empezaron a reírse y demás. Y aquello no paraba, aquello era un sinfín hasta que puse otra siguiente denuncia y después ya se detuvieron a uno que recuerdo que se llamaba Pianelo, que se rió de lo del avión de Alemania. Ese se reía muchísimo también de mi hijo. No es que se rieran, sino que hacían humor negro bastante, bastante doloroso. Hizo humor negro con el avión y sé que ese sí se lo llevaron detenido. Y ahí fue cuando empezó a parar la cosa. Ya empezaron a parar. Pero esa tal Sara, la recuerdo como si fuera ayer, era horrible, horrible. Y vamos, que no sé cómo la gente la alababa tanto porque era una persona que no, que a mi pensar Ujú. no era para que la gente la admire tanto. Pues sí, Porque yo sí. no O sería sea, capaz con... de coger a varias familias y no ya hacer humor negro, sino es que eso no es humor negro, es hacer daño a una familia, no a una, sino a varias. Claro, Y, es que con y las eso cosas ya que estás denunció. contando, o sea, no parece para nada humor negro, la verdad. No, eso no era humor negro.
Ya te digo, para mí fue un daño que me hicieron, eso no es humor negro, ver a tu hijo, o sea, una, que se rían de él, no reírse de él, sino de que me digan de que si están penetrando el cadáver descompuesto, que si está tirado en una cuneta en no sé dónde, cosas horrorosas, ¿sí? Que no podría decirlas por aquí porque son muy fuertes. Y en las que todos se reían. De hecho, si buscas por internet comando troll, yo creo que por 2013 algún mensaje te salga de lo que ellos ponían en esas páginas. Que yo actualmente todavía tengo las denuncias guardadas de lo que, bueno, de hecho me tuve que poner en contacto con un periodista al que estuvieron también acosando, porque también le amargaron la vida en ese entonces a un periodista. Y Wow. me dio el número de ellos, de uno de ellos para que denunciase. Aún así no llegué a nada, pero esto fue una de las cosas más fuertes que nos pasó así con gente mala. Y de gente buena, en este caso, que quiso ayudar y ver dónde estaba, saber dónde estaba Jeremy. ¿Hubo algunas imágenes o llamadas o algo así que os hicieran que podíais vosotros sospechar que Jeremy podría estar en ese sitio? Pues llamadas buenas, sí, llamadas buenas hubieron muchísimas. Gracias a Dios los testigos que tenemos son los que quisieron colaborar, porque hay mucha gente que ve cosas pero tiene miedo a hablar y demás. Pero gracias a Dios todos los testigos que colaboraron en la investigación se portaron bienísimo y gracias a eso que se localizó el coche en su momento. Y luego buenas llamadas, muy buena gente que venía incluso de otros sitios a colaborar en las búsquedas. Eso no se me olvidará. Gente que estaba aquí de vacaciones en Gran Canaria, dejaron sus vacaciones al lado y vinieron a buscar, a unirse a la batida de Jeremy. Y se ponían las camisetas y empezaban a caminar y a buscar niños. Gente que venía de vacaciones. Y eso no se me olvidará nunca. Esa es la buena parte de la gente, que venían aportando su granito de arena y que eso se agradecerá siempre. Sí. Bueno, y Taisa, pues vamos a ir dejando un poco hasta aquí esta entrevista, que la verdad es que ha durado porque muchas cosas que me has contado yo ni sabía y no me esperaba que fuera a desarrollar tanto. Y me parece que llevamos ya más de una hora de entrevista para la gente que nos esté viendo, para la gente que esté viendo en directo esto, en estreno en YouTube. Pues muchísimas gracias por pasarte por aquí por nuestro canal. Ya van varias entrevistas de desaparecidos. Y lo último, desear que se haga justicia por Jeremy. Muchas gracias. Pues agradecerle a toda la gente, todo el apoyo que nos ha dado, que siempre ha sido más la parte buena, que no lo olviden, que no olviden que nuestro caso sigue, que todavía el presunto, vamos a decir presunto, asesino está en la calle y que queremos justicia y que necesitamos que se haga ruido para que esta persona termine donde tiene que estar y que no coja a otro niño, porque podría volver a pasar. Ayer, o sea, hace tantos años nos pasó a nosotros y a la otra familia y puede volver a pasarle a otro menor. Así que ya no solo eso, sino y dar las gracias a todos por poder llegar hasta donde hemos llegado, gracias a la difusión de todo, la imagen del niño y demás. Ok. Bueno, yo para lo último, darte las gracias a ti, dar las gracias a los oyentes y la gente que nos está visionando en este caso y que compartan esta entrevista u otras o la imagen de Jeremy Vargas, que vayan también a... ¿Cómo serían las cuentas en este caso que vosotros manejáis en torno al caso de Jeremy? Yo tengo en Facebook Itaiza Suárez Santana, Ok. con fecha intercalada, y luego tengo en la página de TikTok también, Ita Suárez me parece que es, o bueno, que me busquen por Itaiza Suárez Santana, que creo que sí, que la tengo así también, pues las tengo enlazadas.
Y en Instagram también lo tengo enlazado todo en todas las páginas, por Itaiza Suárez Santana. Ok, perfecto. Con eso encontrarán también estas redes sociales del caso y nosotros nos vemos en próximas entrevistas de desaparecidos, de casos. Intentaremos ayudar lo máximo posible con esta plataforma. Muchas gracias, Itaiza, y Pues muchísimas nos gracias a vemos. ti. Gracias. Un abrazo grande.